En esta primera consulta nos hablan de educación, tema que tocamos muchas veces en estas charlas, tema fundamental en la vida planetaria. ¿Qué sería lo primero que se debe tener en cuenta en términos de la educación de un ser? Lo primero que se debe tener en cuenta es cuál es el nivel interno de ese ser, cuál es su condición interior. Porque todo proceso educativo está relacionado con lo que el ser internamente sea. Por eso en este planeta hay tantos problemas con la educación, porque nos tratan como si todos fuéramos iguales, evolutivamente. Y es el peor defecto que tiene la educación planetaria. Nosotros todos somos iguales en esencia, pero evolutivamente somos todos muy diferentes. Entonces, a la hora de trabajar con la energía de la educación, tenemos un gran problema, porque nuestra evolución es toda diferente. Nuestra conciencia interna, todas nuestras conciencias internas están en un proceso diferente, en un punto diferente. Las civilizaciones más avanzadas del planeta, cuando tienen en cuenta lo que nosotros en este campo de vida terrestre llamamos educación, cuando lo tienen en cuenta, principalmente atienden la evolución interior de la partícula. Quiere decir, educar o trabajar educativamente es asistir el proceso de evolución interna de la partícula. Y, en base a eso, las consideraciones que podemos llamar educativas. El estado evolutivo de la partícula, cuál es la meta interior de la partícula para esa encarnación. Porque cuando un educador está trabajando con una partícula, no sabe nada de la meta interna para esa encarnación. Va a preparar una partícula acorde a los caprichos, a las falencias, a las cosas que él no tiene resuelta en su conciencia, a lo que cree que el otro necesita. Pero si el educador no puede operar y asistir intuitivamente al educando, quiere decir aquel que va a ser el receptor de la educación, entonces estamos en un grave problema. Y también deberíamos tener en cuenta cuando se está por trabajar dentro de lo que se llama energía de la educación, cuál es la etapa, cuál es el ciclo, qué es lo que está ocurriendo en el universo que conforma aquella partícula. El proceso interno del ser, quiere decir la evolución interna del ser. ¿Cuál es la meta para esa encarnación? ¿Cuál es la meta o cuál es el ciclo o etapa que está pasando ese universo? Entonces, a la hora de trabajar con la energía de la educación, si eso no está presente, si eso no es prioritario, si eso realmente no está por encima de todo, no existe educación. Lo que existe es lo que existe en este planeta. Un deterioro, un encapsulamiento, una interferencia para que los seres puedan concretar lo que la educación debe concretar, que es el acercamiento interior. ¿Cómo se concreta ese acercamiento interno? Mediante la educación. Cuando la educación, bajo formato de una energía genuina de acompañamiento de los vehículos de la personalidad, permite a los vehículos de la personalidad madurar y mediante esa maduración acercarse a la expresión interna. Si eso no está presente, entonces no hay educación. Por eso la educación en este planeta va a desaparecer como la conocemos y va a dar paso a una educación absolutamente desconocida. Va a tener un beneficio que ahora no puede tener, que la conciencia humana que va a estar presente en la superficie planetaria va a estar homologada. Va a haber una mayor homogeneidad. Va a haber un nivel de conciencia muchísimo más parejo que el que hoy existe. Todos los seres mínimamente en la superficie del planeta van a tener conciencia de la vida cósmica, van a estar orientados a la vida cósmica. La vida cósmica va a ser su meta consciente. Trabajar para la vida cósmica va a significar y va a ser lo mismo que trabajar para que este universo planetario consume su planificación y alcance ese propósito. Entonces va a ser mucho más simple, más efectivo y realmente una herramienta de luz, lo que llamamos acá educar. Podríamos haber quedado a mitad de camino entre lo venidero y lo que hicimos. Quiere decir, si bien no podemos instalar una educación homologada, homogénea para todo el mundo, porque todos tenemos un proceso evolutivo diferente, todos somos evolutivamente diferentes,
Si hubiéramos estado abiertos a la voluntad de la esencia y si hubiéramos estado abiertos realmente a poder percibir las necesidades y por encima de todo hubiéramos estado abiertos a atender necesidades y no especulaciones, entonces hubiéramos podido, mediante la conciencia intuitiva, generar una especie de clasificación evolutiva donde grupos de seres hubieran recibido la educación necesaria para ellos. En esta humanidad existe el jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, el terciario. Bueno, del mismo modo que existen clasificaciones que son totalmente del consciente izquierdo, porque están directamente ligadas a la edad de los individuos, que es lo menos importante. Porque hay individuos de 15 años que están preparados para doctorarse y otros que tienen 30 que jamás van a poder hacer eso. Incluso el sistema, para quienes está puesto, así como está puesto, no sirve. Si hubiéramos tenido esta condición de abrirnos a la esencia de las cosas, si quienes estuvieron a cargo de la educación nos hubieran dirigido hacia la esencia y no hacia la forma, entonces la educación hubiera tomado realmente algunos formatos muchísimo más flexibles y efectivos del que tomó. Podríamos haber generado clasificaciones, no en base a edades, no en base a sexos, no en base a ninguna otra cosa que al principio evolutivo que el ser ya alcanzó. Pero para eso, los seres humanos tendrían que haber sido preparados, educados para aceptar esas clasificaciones. Y nosotros ninguno fue preparado para aceptar esas clasificaciones. Fuimos preparados para competir, pero no para aceptar que hay personas que evolutivamente tienen otro nivel, tanto por encima nuestro como por debajo de nuestro, y que estar por encima o por debajo nuestro no significa ni mejor ni peor, sino distinto. Entonces nunca fuimos preparados para aceptar lo distinto en armonía. Siempre lo distinto tuvo que clasificarse en algo mejor o en algo peor, en algo positivo o en algo negativo. Lo distinto por sí mismo no implica ninguna otra cosa que la diversidad obligada que toda partícula tiene en relación a otra, porque todos somos diferentes. Si hubiéramos entendido como cultura planetaria cómo entablar un vínculo con los seres y cómo armar un sistema educativo teniendo en cuenta estas cuestiones, hubiéramos llegado a esta situación actual con menos interferencias, menos traumatismos y liberando un mayor caudal de luz mediante nuestra conciencia. Hubo etapas en distintas civilizaciones donde la oportunidad y el estímulo llegaron y puntualmente siempre se cerró la puerta para eso. De un modo u otro se cerró la puerta. Entonces, gran parte del conocimiento oculto que se tendría que haber generalizado en alguna medida por lo menos, para estimular las partículas en sentido correcto, quedó relegado y quedó marginado para unos pocos, mientras los otros eran tratados como entes psicofísicos. ¿Qué es lo que sigue ocurriendo hoy? La mayoría de los seres, ¿qué entiende por identidad? Su condición psicofísica, nada más. Mientras que un ser que está expandido en conciencia entiende por identidad aquel nivel profundo de su ser al cual tiene que conocer, con el cual tiene que entablar un vínculo más profundo. ¿Es posible que después de la purificación del planeta, algunos seres rescatables de la superficie pasen al reino dévico? Si entendemos como seres rescatables a seres de cualquier reino, de distintos reinos, sí es posible. Alguna vez charlamos acá entre todos que, por ejemplo, las mónadas, cuando están en ciertos estadios evolutivos, pueden pasar de una línea evolutiva a otra que también paralelamente pueda hacer lo necesario. Existen líneas evolutivas paralelas de las cuales, o entre las cuales puede haber intercambio monádico, entre los devas y la línea evolutiva humana. Esto lo dijimos muchas veces. Cuando las mónadas están en un estadio evolutivo, en el reino animal, en el reino de los pájaros, dentro del reino animal, podría ser, si fuera necesario, para la mónada o para la etapa del planeta o para los procesos evolutivos de los reinos, que una mónada pase del reino evolutivo humano al débico o del débico al humano. En caso de que fuera del débico al humano, una mónada sale de la línea evolutiva débica e ingresa al reino de los pájaros y sigue evolucionando en el reino animal para luego pasar al reino humano. Y si no, al revés.
una mónada que está en el reino animal, precisamente dentro del marco del reino de los pájaros, puede pasar al reino débico. Eso sigue en pie. Puede ocurrir que mónadas de una cierta condición, al momento de la purificación, al momento de rescate, pasaran a formar parte de este intercambio. Ahora, si se refiere a seres humanos, entonces no. Seres humanos que son rescatables van a seguir dentro de lo que es, y por bastante tiempo, van a seguir dentro de lo que es la línea evolutiva humana. Existen sí seres en el planeta que pueden pasar de la línea evolutiva en la que están al reino débico. Puntualmente, los seres o conciencias del magma central pueden hacer este trabajo. Pueden pasar de formar parte de una línea evolutiva que opera dentro del marco de la vida planetaria, como es el magma central, al reino débico cuando se considere. Eso sí está previsto. Cuando haya ciertos ajustes a nivel planetario que están relacionados con el ápice de la purificación planetaria, entonces algunas mónadas que forman parte de este marco de los seres o conciencias del magma central van a pasar al reino débico. Forma parte y está previsto en su proceso evolutivo. Trajimos 2 sueños que no habíamos tenido indicación de leerlos en otros estudios. A veces no tenemos indicación de leerlos y le decimos a las personas que ese sueño o esos sueños son para ella, que tienen que quedar en la intimidad. En este caso nosotros no teníamos ni indicación de leer estos sueños, ni tampoco teníamos información ninguna, ni siquiera decirle a la persona que formaba parte de un proceso íntimo. Entonces, esto se preservó, como se preservan otras preguntas, otras consultas que nos llegan al tratamiento. Y ahora llegó el momento para trabajar con estos sueños. Nosotros no sabemos si las personas están acá, eso no importa, porque las energías de los sueños, como otras energías, son universales. Por más que puedan proceder o puedan canalizarse por medio de individuos, en algunos casos son de alcance universal, son verdaderas energías universales. El primero dice: me encontraba con una persona en un sueño y le pasaba una información. Ella estaba muy atenta y agradecida. Lo cierto es que con esa persona yo no tenía buena relación, pero a partir del día que soñé eso, nos llevamos de manera más armónica. Esto es una cura que se vivió, un proceso de transmutación y cura que se vivió en el nivel del sueño. Esto nos puede pasar a todos y de hecho nos pasa continuamente. Si nosotros no podemos armonizar una situación en el nivel donde esa situación está ocurriendo, es posible, si fuera necesario, que se nos lleve a trabajar con esa situación y armonizarla en otro nivel, como puede ser en el nivel onírico. Hoy está a la orden del día este tipo de trabajos. Nosotros no podemos resolver algo. Puede ser la relación con una persona, puede ser una actividad, puede ser una coyuntura, puede ser cualquier cosa relacionada a una actividad o lo que fuera en el plano de vigilia, en este nivel de vigilia. Y no podemos con eso. Podría ser que la energía opte por este otro camino, que es con menores dificultades porque en el nivel onírico todo tiene un costo de energías menor. Es más económico, más sintético, es más flexible ese campo de vida onírico. Entonces puede ocurrir esto. ¿Cómo ocurrió? Y si nosotros estamos atentos y abiertos, lo mismo que ocurre en el nivel del sueño, podríamos ejecutarlo en el nivel de vigilia. Podríamos. Si no podemos, estar abiertos para que la solución se manifieste, porque la solución está lista siempre. Nosotros muchas veces dijimos, las soluciones están todas, solo que nosotros a veces no abrimos las puertas a las soluciones. No existe ninguna situación en ningún plano que no tenga solución. Cuando una situación se plantea, hay una solución, quiere decir, hay un sentido interno de tratamiento de la situación. Solo que podemos no estar de acuerdo, solo que podemos no empatizar, solo que puede no gustarnos ese sentido interno, pero el sentido interno de tratamiento de la situación existe siempre. Lo que nosotros tenemos que aprender es estar disponibles
para que nuestra conciencia, el sentido interno de tratamiento de la situación, encuentre lugar, pueda anclar en nosotros, pueda implantarse en nosotros y nosotros ser, a partir de ese momento, herramientas de aplicación del sentido interno de la situación, quiere decir, de la óptica interna que está colocada sobre esa situación, que está prevista para esa situación. Soñaba que estaba buscando algo y que no puedo saber qué era, y creo que en el sueño no sabía muy bien. En esa búsqueda que me pareció de muchos años, estaba siempre presente el número 3. Veía 3 aves en el cielo, me encontraba con 3 personas, miraba la hora y eran las 3, mi casa tenía el número 3 en la puerta, un nene en la vereda iba en triciclo, yo veía el 3 en todo y sabía que eso y la búsqueda se relacionaban. Cuando me desperté, todo ese día viví la sensación de que tenía algo para encontrar y no sabía qué era. A mí me parece que mi alma me dio ese sueño por algo. Me olvidaba que vi en el sueño varios triángulos. Los números tienen muchos sentidos. Podríamos encontrarle muchos sentidos al número 3, distintos para cada uno de nosotros según el ciclo, la etapa, según dónde estamos en ese momento haciendo una experiencia evolutiva. Si estamos ya en una etapa de búsqueda interior, si estamos en una etapa de identificación con la tridimensión, ahí el 3 aparece diferente, mientras que cuando estamos en etapa de búsqueda interna, el 3 representa la tríada superior, representa la energía espiritual, el alma, el conocimiento interno. Entonces, dependiendo de la etapa, esta persona está narrando un sueño que indudablemente forma parte de una estrategia, podríamos decir, de su alma para prepararla, para estimularla particularmente. Nosotros lo que vimos es que la persona está siendo estimulada para ser más neutra, para poder trabajar con mayor neutralidad ante todo. Y esto de que los pájaros en el cielo, el nene en triciclo, la puerta con el número 3 y no recuerdo qué otras cosas estuviera ahí presente, es como decirle a la persona, la neutralidad usted tiene que trabajarla en todo, y en todo tiene que haber una oportunidad de expresar neutralidad o mayor imparcialidad. Por eso el 3 aparecía continuamente, y eso que la persona tenía que encontrar precisamente era lo que el 3 le estaba mostrando, lo que el 3 le estaba revelando, el camino hacia la neutralidad, la experiencia de la neutralidad. Y uno puede decir, ¿y qué tiene que ver el 3 con la neutralidad? El 3, en términos de matemática convencional y de matemática o numerología sagrada, es el número que sigue al 2. Quiere decir, el número que trasciende la dualidad, los polos. Entonces, después del 2, que es lo polar, en el 2 está lo extremo, 2. Entre un extremo y el otro, 2. Después del 2 está el 3, y el 3 representa en el mundo formal el encuentro con la oportunidad de ensayar la neutralidad. Entonces, cuando se habla del 3 como manifestación de la vida interna, todos sabemos que la vida interna es para nosotros el campo de neutralidad arquetípico, es para nosotros aquel propósito arquetípico que representa lo neutro, lo impersonal, lo imparcial. Entonces, en este sueño, a la persona se le está estimulando a comprender que debe ser neutra en toda situación. Y esto también es para todos nosotros. Si bien no va a aparecer posiblemente el 3 en todo lo que hagamos, sí nosotros podemos entender que no estamos al margen de este tipo de estímulos, que tenemos que aprender a ser más neutros, más imparciales, más impersonales. Este sueño es para todos nosotros. La persona no sabemos si está acá o no, porque este sueño tiene ya varias semanas guardado, igual que el otro, pero es el momento donde tenemos que trabajar con esa energía.
Todo tiene que ver en lo que está ocurriendo y lo que es el ser momento a momento. Por eso la numerología terminó siendo un campo de hechicería. Por eso terminó siendo un campo de manipulación mágica, porque los numerólogos convencionalmente aplican la numerología de un modo rígido sobre seres que son todos diferentes, que viven coyunturas diferentes y que están en lo inmediato para hacer experiencias diferentes. La numerología debería tener la guía intuitiva al momento de ser aplicada, comprendida, profundizada. Y sin embargo, generalmente es al revés. El numerólogo se queda con la estructura externa de las combinaciones numerales en vez de abrirse a comprender qué puede significar un número en una etapa determinada. Mientras que en ciertas etapas de la evolución el uno presente para un ser puede estar representando aquella distancia que él está reduciendo respecto al único, en otra etapa puede estar representando un sentido egótico de la existencia para ese ser. Para el numerólogo el uno va a ser siempre el mismo. Por eso el numerólogo, como cualquier otra persona que trabaja con una técnica, debería colocar esa técnica ante el fuego de la intuición, ante la dinámica de la intuición. Y si no tiene asistencia intuitiva, entonces que no ejerza en ese momento su condición de numerólogo, porque quiere decir que él no tiene nada para aportar en esa situación. ¿Qué pasó con estos sueños? Nosotros no teníamos información para dar, por eso no hablamos nada de esos sueños en su momento. Si no hubiera llegado la información, no hubiéramos hablado nunca de los sueños, de estos sueños. Llegó la información, la compartimos, la indicación de compartir. Un numerólogo tiene que hacer lo mismo. Él tiene un planteo, cualquiera fuera, presentado por una situación, presentado por un ser, presentado por lo que fuera. Él no puede mecánicamente operar sobre eso. Él no debería mecánicamente operar sobre eso, porque entonces él forma parte de un encapsulamiento de la relación con el mundo de las energías. Los números, antes de ser números, antes de tener un formato, antes de formar parte de especulaciones matemáticas y numerales, son simplemente energías. Y las energías pueden revestirse con cualquier formato. Entonces, un 2, como número tradicionalmente visto, puede ser el revestimiento de un sinfín de energías diferentes. Y sin embargo, una persona que fuera rígida, que no tuviera la flexibilidad adecuada, podría tomar doctrinariamente la esencia del 2 o el sentido del 2 y aplicarlo también rígidamente con el resultado desastroso que todos podemos imaginar. Porque sería como vendarse los ojos, sacar un revólver y empezar a tirar a oscuro a ver a quién le pego y a quién no le pego. Eso es una locura, no sirve. Así todo, cualquier situación que demande antes que ninguna otra cosa el funcionamiento intuitivo no tiene que ser ahogada con la mente especulativa, con la mente racional. Acá nos preguntan si es posible que el primer rayo sea una de las energías recurrentes con las que trabajamos los seres humanos. Nosotros trabajamos con todo tipo de energías. Ahora, tenemos que tener cuidado en no confundir, porque muchas veces situaciones que creemos ser de primer rayo o situaciones que relacionamos muy pero muy convencidamente con un trabajo de energía de la voluntad, porque el primer rayo es eso, voluntad-poder, pueden ser simplemente el resultado del empuje de los deseos en el ser. Todo lo que emerge por el empuje, por la presión, por el impacto, por la movilización que generan los deseos en los seres o en nosotros, a veces puede ser confundido con energía de voluntad-poder, con energía de primer rayo. Y a veces no tiene nada que ver, porque verdaderamente la energía de voluntad-poder es una energía interior, emerge en el individuo, aflora en el individuo, cuando él puede abrirse a la voluntad interna, y no cuando él está persistiendo, insistiendo, colocándose en una posición monotemática debido a una obsesión que puede provenir del cuerpo de los deseos, quiere decir del cuerpo emocional mismo, o de tendencias meramente psicofísicas. Entonces no hay que confundir nunca. El verdadero poder proviene
de la canalización genuina interna de la energía de la voluntad. Y la energía de la voluntad es interior. A veces se confunde, insistimos. Hay personas que parece que tuvieran una voluntad, poder impresionante. En realidad, no pueden con aquella energía, aquel empuje inmenso que genera en ellos la presencia de un deseo o una obsesión. Entonces no hay que confundir nunca. Claro, pero estamos hablando de la energía de voluntad-poder, no de la curva descendente de ensayos incipientes de acercamiento. Estamos diciendo voluntad-poder, es como decir amor-sabiduría. Entonces, podemos decir, sí, acá nosotros hace muchísimo tiempo ensayamos el amor, no ensayamos el amor-sabiduría. Porque el amor que nosotros todos ensayamos es un amor egoísta, un amor filtrado por los cuerpos humanos, un amor de muy poco voltaje y, como tantas veces dijimos, un amor que es un amor discriminativo, un amor que prefiere a unos pocos y desprecia o es indiferente para el resto. Eso no es amor-sabiduría. Eso es un amor, un ensayo de amor muy limitado, amor humano. Lo mismo pasa con la voluntad-poder. Nosotros podemos tener desvíos de primer rayo o ensayos inmaduros de primer rayo, pero eso no es voluntad-poder, porque para que sea voluntad-poder, lo que tiene que estar dada es el sostenimiento, la expresión, la cualidad de energía interna. Porque realmente el término poder y el término voluntad, aunados, unificados, son una expresión de la vida superior, no son una expresión del ensayo de la conciencia en el mundo tridimensional. Si matamos algo que todavía tenemos que transitar o experimentar, estamos en un problema. Y si lo extendemos más allá de lo que tenemos que tramitar, también. Entonces el ser tiene que estar ciertamente comprendiendo en qué etapa está, o lo suficientemente cercano a la comprensión de qué etapa está. Porque todo lo que transitamos en la materia tiene un sentido. Si nosotros bloqueamos el sentido de experiencia en la materia, de cualquier energía, no solo de esa energía, de cualquier energía, estamos en un problema. Es un trabajo íntimo de la conciencia. Es un trabajo íntimo del ser. No podemos aplicar una norma para todos, ni meter todos en una norma. Entonces hay que ver qué es lo que siente el ser en cada etapa. ¿Cuál es el momento para él en relación a cada energía? Entonces tratar de ajustar, tratar de trabajar, tratar de transitar eso lo más fielmente a lo que va percibiendo que corresponde a esa etapa. Ahí sí va a ser asistido por la voluntad interna. Supongamos que cualquiera de nosotros tiene que hacer una experiencia en el mundo formal, de cualquier tipo, con cualquier energía. Y el ser bloquea la experiencia simplemente porque él considera que no la tiene que hacer. Lo que va a generar es una acumulación de presión gradual, hasta que en algún momento, en esa encarnación o en otra, él va a tener que transitarlo, porque lo que va a generar es algún tipo de traumatismo, en términos kármicos, que va a llevarlo a experimentar con eso, va a llevarlo a transitar eso. Cada uno de nosotros tiene que ver en cada etapa qué le corresponde. Hay seres que dicen, no, yo no me tengo que enfermar, yo bloqueo todas las enfermedades, yo soy sano, y de hecho pasan años y años y años y años sin un resfriado. Bien. En algún momento de esa encarnación o de otra va a tener que vivir procesos purificatorios mediante enfermedades fuertísimos. Sí, todavía para él la enfermedad era una herramienta valiosa de purificación. Una cosa es lo que nosotros elegimos en base a un convencimiento doctrinario o a una empatía doctrinaria y otra cosa es lo que podemos necesitar transitar momento a momento. Entonces, en base a cualquier energía, no solo eso, en base a cualquier energía, tenemos que tener la capacidad de ver qué nos corresponde en cada etapa. Uno tiene que estar abierto a su ser interno, a ver hasta dónde lo está apoyando en relación a cierto tipo de experiencias, hasta dónde está siendo respaldado. Entonces, estar abierto del modo más genuino a eso. A veces se necesita, a veces no se necesita. Las pruebas que van viniendo también son de algún modo parámetros que nos dicen vaya por acá, vaya por allá, pare, siga. Tenemos que aprender a ver en todo algún tipo de categoría simbólica, algún tipo de condición simbólica. Todos estamos siendo entrenados para eso, para ver cuál es la voluntad de la energía en relación al tránsito, presencia de la energía en nuestra propia conciencia, o ver cómo acompañamos desde nuestra conciencia lo que la energía tenga que hacer.
cientos y algunos años, un clic físico, no sé bien qué es, quizás sea una fisura áurica, quizá un nudo kármico, o simplemente físico. Si está la persona acá, le pediríamos que nos diga qué entiende o qué nos quiere transmitir con un clic físico. ¿Está acá la persona? Lo que de modo general está ocurriendo es que hay una purificación en el campo psíquico que va en avance. Hay que aprender a estar lo más neutro posible, lo más atento posible, lo más sintético posible para que esa purificación en el campo psíquico puede ocurrir con la mayor economía de energías. Si nosotros no podemos controlar, por ejemplo, los desbordes emocionales, o no podemos controlar esta cosa del pensar continuamente y no poder parar de pensar, si no podemos mantener la conciencia psíquica lo más estable hacia la vida interna, entonces puede pasar por algunas situaciones o por algunos matices, esto que estás diciendo, no siempre un poco traumáticos, a veces se vive con mayor traumatismo. Entonces, buscar más síntesis, más silencio, más atención, más receptividad y saber que la conciencia psíquica tiene que ser purificada, tiene que ser transmutada, mantenernos lo más neutros posibles para que la energía pueda trabajar esa purificación con un acompañamiento que podríamos llamar autopurificatorio, quiere decir, la capacidad de estar en disponibilidad, de que aquello que ya no sirve en nosotros sea retirado. Entonces no se trata de una fisura, sino de un proceso de transmutación, de cura, de armonización, por el cual en algún grado todos los seres que estamos encarnados tenemos que pasar. Algunos lo van a pasar antes, otros lo van a pasar después, pero todos los seres tenemos que predisponer el campo psíquico para ir al encuentro con energías que más avanzada la purificación planetaria van a intentar establecerse en la conciencia de los seres más despiertos como un anticipo de lo que luego la humanidad va a ir viviendo. Entonces todos nosotros somos un campo potencial para ir viviendo ese proceso purificatorio. Quienes no lo puedan vivir en ofrecimiento a la vida interna van a pasar por desequilibrios muy fuertes y traumatismos no siempre armónicos. Quienes puedan mantenerse ofrecidos dentro de ese marco lo van a vivir del modo más armónico y elevado. Acá nos coloca una persona que la humanidad futura va a tener un 69% sobre 100 de coeficiente mental. Y nos coloca acá también que los intraterrenos hoy tienen 80 sobre 100. Y pregunta si a ellos se le otorgará un mayor coeficiente también. Ciertamente los intraterrenos van a recibir una ampliación de lo que nosotros denominamos coeficiente mental o que se puede denominar también coeficiente evolutivo. Hoy su coeficiente mental es de 80 sobre 100. Cuando la humanidad, después de la purificación, sea reinstalada en la superficie con un 69 sobre 100, los seres intraterrenos también van a vivir una ampliación. ¿Por qué van a vivir una ampliación? Porque van a estar en condiciones de participar de la vida planetaria bajo un patrón vibratorio que hoy no existe en el planeta. No existe ni siquiera en los niveles internos del planeta. Porque, como alguna vez explicamos, entre niveles de conciencia tiene que haber un cierto grado de relación. Para que los seres intraterrenos puedan tener un mayor coeficiente mental, las condiciones generales de los planos, dimensiones, niveles intraterrenos también tienen que ser de una vibración más elevada. Y hoy no son de una relación más elevada porque la relación que hay con el resto de la vida planetaria tiene que conformarse dentro de un protocolo. Cuando toda la frecuencia energética planetaria puede elevarse, entonces también va a elevarse la posibilidad que los seres intraterrenos tienen en relación a la liberación de luz por parte de su conciencia. Hoy ellos liberan todo lo que está a su alcance, un 80 sobre 100, a diferencia nuestra que nos quedamos por debajo siempre. Nunca liberamos lo que estaba previsto para nosotros. Ellos en cada etapa van liberando el caudal de luz en términos de coeficiente evolutivo que les corresponde para cada ciclo y etapa.
elevado todo el patrón general planetario, ellos van a poder asumir una liberación de luz, una circulación de luz más profunda, por encima del 80% sobre 100, sin llegar todavía a un 100 sobre 100 como tienen las civilizaciones cósmicas más avanzadas. Pero esa suba, esa elevación del 80 sobre 100, sin llegar a un 100 sobre 100, lo va a poner muy cerca, en términos galácticos e intergalácticos, de interactuar como seres cósmicos de un modo más profundo, del mismo modo que hoy interactúan seres cósmicos en la Tierra, en el sistema solar, tal como nosotros ya sabemos. Vamos a ir a un ejemplo muy simple. Hay un periodo del mes donde las personas cobran su sueldo. Esto puede parecer risueño, pero el hecho de que en una región las personas durante una semana o 10 días cobren su sueldo y tengan disponibilidad económica, genera una descompresión de la capa psíquica, que gradualmente comienza nuevamente a incrementarse a partir de mitad de mes, cuando las personas ya no tienen un centavo. Este ejemplo lo podemos trasladar a cualquier otro aspecto, a distintos aspectos. Quiere decir, la relación, la identificación, el compromiso, ¿sí?, la complicidad que tenemos con todo lo que conforma los juegos de fuerza de la materia, continuamente hace que haya como ciclos de compresión, de descompresión, de recrudecimiento, de estabilidad, de inestabilidad. Porque la capa psíquica, precisamente, responde a aspectos de compresión y de descompresión en base a cómo los seres humanos mantengan su relación con la energía de la ilusión. Entonces, es una ilusión para todos los seres que cobran el sueldo, que se ponen contentos porque cobraron el sueldo, tenían un peso. Es una ilusión ese contento, ese estado de contento que tienen. Porque lo van a perder una semana después, o 10 días después, o 15 días después. ¿Se entiende? La relación que la capa psíquica tiene con el marco general del planeta y sobre todo en términos de influencia con la humanidad pasa por ciclos. Ahora, a pesar de estas fluctuancias, de estos ciclos de fluctuancia, siempre va incrementándose esa presión. Si no puede o si no llegó a incrementarse mucho más de lo que en estas pautas en los últimos 40, 50 años lo ha hecho, es porque la jerarquía continuamente va transmutando ciertos excesos de compresión psíquica para que podamos llegar al término de la purificación planetaria, pasando por las experiencias que están previstas y que son necesarias para agotar ese ciclo. Porque si la jerarquía no estuviera quitando esa compresión, tanto en el contexto general de la capa psíquica, en su funcionamiento general, como en el marco de estas fluctuancias, la situación del planeta sería absolutamente inllevable. Absolutamente inllevable. No solo este tipo de cuestiones, como decíamos, tan simples como cobrar el sueldo. Se incrementa la capa psíquica en algunos momentos cuando en ciertos ámbitos se sabe que se está al borde de una guerra, o cuando se sabe que cíclicamente se está llegando a periodo de elecciones. En muchos países, para una gran cantidad de personas que los habitan, los ciclos electorales son motivos de desequilibrio y de presión psíquica. Para muchos son de gran desequilibrio y presión psíquica, y pocas cosas generan tanta ilusión en el mundo, a pesar de que nos han demostrado que no debería ser así por los resultados. Pocas cosas generan tanta ilusión en el mundo como el advenimiento de un presidente, o el advenimiento de un mandatario, o que una cierta potencia genere dominio sobre otra, o que cierta potencia esté bajo la bota de otra potencia. Entonces, claro que hay ciclos, hay momentos. Y dentro de lo que es el karma planetario, hay ciclos, momentos y etapas relacionadas al karma general de la humanidad, también a karmas regionales, también a karmas nacionales, también a karmas grupales, familiares e individuales. Entonces existen ciclos y subciclos relacionados en términos de presión o de compresión o de descompresión de la capa psíquica que dependen de aspectos meramente kármicos, que los individuos pueden o no
transitar de un modo u otro. Más que grosor es la condición, más que grosor la densidad, por decirlo de algún modo. Porque grosor habla más que nada de dimensionalidad de la capa psíquica, ¿no? Más que grosor sería la densificación, quiere decir la condición vibratoria. Por eso decíamos que continuamente va creciendo ese proceso, solo que esa densificación está regulada por la jerarquía. No puede exceder ese crecimiento a un determinado rango a lo largo de cada etapa o ciclo que esté previsto de lo que llamamos purificación planetaria o tránsito de la transición. No puede exceder. Dentro de lo que sería el protocolo interno del planeta no puede densificarse más de una cierta proporción. Cuando la densificación pasara a responder a la realidad planetaria bajo aspecto de espejo, de correspondencia directa, la jerarquía lo que hace es neutralizar eso, transmutarlo. Si realmente la densificación de la capa psíquica estuviera liberada y no tuviera un freno por parte de la jerarquía, la situación sería absolutamente inllevable. Como ocurre en algunos países en ciertas etapas donde cuando hay una disparada de precios el gobierno dice, no, más de esto no puede subir el producto. Bueno, el producto desaparece del mercado, eso es otro tema. Pero en términos planetarios, la humanidad no sabe que esto es así, entonces ojalá hiciera desaparecer la compresión psíquica que se le está poniendo cota, que se le está poniendo un límite. No puedo evitar notar que hay compañeros en el camino espiritual que se ponen mal si no tienen cierto protagonismo o participación. Veo que están como compitiendo. ¿Qué podemos hacer para colaborar? ¿Debemos dejar que el proceso se agote? Para competir hace falta dos mínimamente. Uno solo no compite con nada ni con nadie. Entonces, lo que hay que hacer es, si notamos eso, tratar de hacer lo que él no puede. Si una persona no puede dejar de liberar o de transitar esa experiencia transitoriamente, ¿no? Porque todo es transitorio, aquel que puede intentarlo, aquel que puede implantar esa energía. Gradualmente suele ocurrir en el marco de ciertas tareas evolutivas, como podría ser esta, que sirva al otro como asistencia para ir recuperándose, para trascender esa posición. Hacer lo que el otro no puede, no solo en este sentido, en cualquier otro sentido. Cuando nosotros estamos en un marco, como puede ser la tarea grupal evolutiva, tratar de sobrellevar y sostener lo que el otro no puede. Esto no quiere decir desinteresarse del proceso del otro, no quiere decir pensar que el otro reviente, total lo hago yo si él no puede, no. Esto quiere decir tener verdadera conciencia que nada abre un mejor camino que el ejemplo, nada nos va a abrir un camino por sobre encima de lo que el que va caminando delante nuestro puede hacer, ofrecernos. Entonces aquel que camina delante nuestro nos está ofreciendo un camino. Si él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer o no podemos hacer todavía de ese modo, queda el camino despejado. Cuando podamos iremos por ahí. Entonces sostener lo que el otro no puede es fundamental. Acá preguntan si la mónada, quiere decir el espíritu, la mónada es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Si es así, ¿no son esos los atributos de Dios llevados a la totalidad? Sí, son los atributos de el único, del uno, llevados a la totalidad. Pero algunas veces explicamos que la conciencia, cuando llega a ciertos grados evolutivos, tiene que experimentar con determinadas energías. La mónada, cuando ya está arribando a ese punto, a esa etapa donde está para ser reabsorbida en el regente, gradualmente empieza a experimentar con energías de omnipresencia y de omnisciencia. No de omnipotencia, pero sí de omnipresencia y de omnisciencia, para que consume ciertas etapas que no podría consumar del aprendizaje de las leyes materiales. Entonces la mónada ahí puede ensayar ciertos aspectos del dominio de las leyes materiales que de otro modo no podría. Si la mónada, en base a la pregunta que está haciendo la persona, fuera omnipresente, fuera omnisciente y fuera omnipotente, no existirían mónadas que no llegan a ser seres rescatables,
porque cualquier mónada podría sobrellevar la situación que implica el aprendizaje de las leyes materiales sin pasar por la posibilidad de llegar a ser una mónada que debiera ser considerada no rescatable. De hecho, ya vemos que las mónadas no son ni omnipotentes, ni omniscientes, ni omnipresentes, porque tienen que pasar por ese juicio, llegado, como pasa en la Tierra, el momento donde se agota una etapa y las mónadas pasan por una selección, como energías, pasan verdaderamente por una selección. Entonces, sí omnipresencia, sí omnisciencia en ciertas etapas. La omnipotencia como energía recién es una experiencia que vive el regente cuando sale del estado de regente y pasa al estado de avatar. Entonces ahí por primera vez, cuando se polariza la conciencia del regente en los niveles del astral cósmico, ciertos aspectos logoicos le son ofrecidos. Dentro de los aspectos logoicos que le son ofrecidos para un ensayo están primero ciertos niveles de omnipresencia y de omnisciencia y después gradualmente de omnipotencia, pero no las mónadas. La persona dice, si es así, ¿no son esos los atributos de Dios? Claro, si estamos hablando en términos de totalidad de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, esa totalidad de expresión, ese absoluto de expresión, solamente el único. Pero existe para cada nivel evolutivo, para cada nivel universal, para cada plano, nivel o dimensión, ciertos ensayos a partir de un determinado nivel evolutivo, a partir de cierta trayectoria evolutiva, ciertos ensayos donde determinadas energías de omnipresencia y omnisciencia les son ofrecidas a determinados núcleos de la conciencia experimentar, pero dentro del marco de las limitaciones universales, quiere decir para ese universo. Un logos, vamos a ir al caso de un logos planetario, o de un logos solar, o de un logos cualquiera, galáctico, intergaláctico, también experimenta en un grado omnisciencia, en un grado omnipotencia, en un grado omnipresencia, pero en el grado que cósmicamente le corresponde en términos evolutivos, para ese campo de manifestación donde él está operando. Por encima, por fuera de ese campo de manifestación, no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. ¿Por qué? Porque todavía no se inició, no está iniciado lo suficientemente para eso. Él recibe una iniciación en cada etapa que le permite experimentar con otros niveles, planos y dimensiones, con otras frecuencias e intensidades de omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Entonces siempre está ligado a las condiciones de un universo, que puede ser un universo planetario, puede ser un universo sistémico, puede ser un universo galáctico, puede ser un universo intergaláctico o más, todavía más amplio, más profundo. Entonces siempre se regulan o siempre se hacen esas experiencias en el marco de contención de un campo de manifestación universal. En cada etapa todos nosotros vamos necesitando profundizar en la expresión de energías, profundizar en la expresión de cualidades, profundizar en la condición misma de lo que es la existencia y la conciencia. Dentro de esos ensayos, la energía de la humildad está siendo vivida por todos nosotros en alguna medida, porque todos nosotros en alguna medida empezamos a descubrir que aquella condición tan limitada y tan limitante de sentirnos el centro de la creación, el centro del mundo, se fue demostrando a nuestra conciencia era una mera ilusión. No somos el centro de la creación, no somos el centro del mundo. A partir de ahí, de esa comprensión, el ser empieza a trabajar, empieza a forjar, empieza a endosar, empieza a instalar en su conciencia una graduación de humildad como una graduación de cualquier otra energía. Es una energía más que el ser tiene que profundizar, tiene que instalar, tiene que sostener y tiene que comenzar a aplicar. ¿Qué es la aplicación de esa humildad? Es el compartir, es
el transmitir a toda partícula con la que compartiéramos la existencia, que la existencia toda nos enmarca y que nosotros somos solamente eso, partículas, pequeñas partículas que estamos contenidas, que participamos y que dependemos de esa totalidad cósmica. Entonces la humildad es esa condición de comprendernos pequeñas partículas que no tenemos ninguna otra posibilidad que ejecutar lo que la voluntad única va colocando para nosotros, y que cuando no aceptamos esa posibilidad nos estancamos. La humildad tiene que servir para que nosotros aceptemos incondicionalmente nuestra condición de partículas conducidas hacia la fuente y por la fuente. Y que la humildad tiene que servir para que nosotros empecemos a revertir este enfermizo libre albedrío y este enfermizo capricho de hacer solamente lo que se nos antoja, lo que nos gusta y lo que nos viene en gana. Un ser puede haber acumulado mucho conocimiento, pero si él no puede entender que está siendo conducido hacia la fuente y desde la fuente misma, y que es una partícula que no está destinada a ninguna otra cosa que ser una herramienta de la voluntad de esa fuente, y que es una partícula que tiene que descubrirse como parte del cosmos y no como centro del cosmos, entonces está en un grave problema evolutivo, porque va a estar consumiendo una energía riquísima. Cuando el ser, mediante el conocimiento y la vivencia de la humildad, él empieza a entregarse a esa vida única que lo abarca y que sabe de él todo lo que él de sí mismo no sabe, entonces comienza una etapa evolutiva totalmente diferente. Nosotros tenemos que empezar a entender que esa vida única que nos abarca, que nos contiene, dentro de la cual hacemos nuestro proceso evolutivo, sabe de nosotros todo, entiende de nosotros todo, y que nosotros de nosotros no podemos entender nada si no es por abrirnos a la sintonía que nos permitiría unirnos a esa vida única y conformarla. Entonces ninguno sabe nada de sí mismo. Si ponemos eso a la luz del conocimiento que esa vida única tiene de nosotros, y por ese conocimiento absoluto y perfecto que tiene de nosotros es que puede conducirnos a la fuente y desde la fuente. Entonces la humildad tiene que ser esa energía. Si no la entendemos de ese modo, la humildad no tiene que ver con tener más o menos dinero, más o menos estudio, con ser más o menos callado. La humildad no tiene que ver con eso. La humildad tiene que ser la comprensión vívida de formar parte de una vida única que nos conduce, siendo la única que puede llevarnos a donde estamos siendo esperados. Y está bueno entrar en conflicto. Y está bueno entender que el discernimiento, al igual que el conflicto, puede tener polaridades para ser vivido y transitado. Entonces, uno puede vivir la energía del conflicto identificándose con el conflicto o identificándose con los impulsos de liberación que van a venir a nuestro encuentro y a nuestra ayuda. Entonces, uno está en una situación de cuarto rayo de conflicto o identificado y formando parte de la alimentación del conflicto o abierto a los estímulos internos que vienen a liberarlo. Y con el discernimiento ocurre lo mismo. Hay una etapa donde el ser tiene que discernir con las herramientas que están instaladas y con las informaciones que están instaladas en la conciencia psíquica. Esto no significa que el ser se conozca en profundidad. Significa que dentro de un campo de energías que forma parte de su aprendizaje de las leyes materiales, están a disposición o están instaladas una cantidad de informaciones o una cantidad de experiencias que a él le tienen que servir para ir haciendo un avance o haciendo una experiencia que se puede determinar como discernimiento, la capacidad de decidir lo que realmente es necesario o lo que es mejor. Hay una etapa donde solo podemos discernir con lo que está en nuestra conciencia psíquica. Una parte de ese discernimiento está anclado en el campo mental y otra parte en el campo físico sutil del cerebro.
se supone que a lo largo de cierto tránsito vamos haciendo un complemento más o menos equilibrado de lo que tenemos en el campo mental, de lo que tenemos en la contraparte sutil del cerebro. El cerebro tiene una parte concreta, pero también tiene una parte etérico, sutil. Una parte que es más sutil que la concreta. Entonces las células cerebrales, sobre todo algunas células cerebrales, trabajan casi exclusivamente en el acopio de informaciones o de síntesis de informaciones que modela el campo mental para ella. Entre la contraparte etérico sutil de las células, entre la contraparte material concreta de las células y la relación que impone el campo mental como herramienta, se hace todo un trabajo de discernimiento, que es discernimiento meramente psíquico y material. Quiere decir, no es discernimiento superior. A esa etapa se llega después de haber agotado toda esta. Se llega y se va haciendo una transición. Insistimos, uno no necesita para discernir conocerse en profundidad. Sí estar abierto a los aspectos más positivos que ya están instalados en su conciencia. A veces un ser no se conoce en profundidad, pero sí está en condiciones de abrirse a aplicar de modo positivo lo que ya está presente, lo que él ya tiene en su consciente. Ahora, el discernimiento superior no tiene nada que ver con este otro discernimiento que decíamos. El discernimiento superior sí es una herramienta que está ligada a la intuición. Pero para que funcione el discernimiento superior, el ser tiene que estar en condiciones, cuando está ante una situación, de mantenerse neutro ante esa situación y abrirse a la solución interna, quiere decir, a lo que su interno le pueda ofrecer. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista superior o interno, discernir significa poder registrar las indicaciones internas y aplicarlas. Mientras que en una etapa discernir es tomar lo positivo o los elementos positivos que tenemos a disposición, en otra etapa es poder captar la información interna y aplicarla. Mucho de lo que estamos ya trabajando en términos filosóficos, espirituales, abiertos a la vida interna, estamos de un modo u otro acercándonos o en alguna manera consumando ya ciertas etapas de este discernimiento, que sería el discernimiento superior o interno, que acompaña o forma parte del desenvolvimiento de un nuevo circuito de energías en el ser, que es el circuito del consciente derecho, que es el circuito que gradualmente está en algunos seres más abiertos, más receptivos, despiertos, está suplantando el circuito de chakras. Entonces, discernir es una expresión interna. Discernir, como hoy se está entendiendo en esta nueva fase planetaria, es una forma de relacionar el mundo interno con el mundo externo. Discernir es intentar, desde la presencia en la materia, de que los mundos o los niveles internos de existencia encuentren en la materia un campo de aplicación y de expresión. Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros estamos en una etapa de discernimiento bien diferente. Uno, cuando ya está para abrirse a la vida intuitiva y discernir de modo superior, no debería quedarse o no debería estar preso todavía de lo que es el aprendizaje básico del discernimiento, porque entonces encapsulamos o mantenemos de modo refractario esta posibilidad de que el mundo interno nos vaya diciendo cuál es el camino y cómo resolver las cosas. Tal vez lo primero que deberíamos tener, dependiendo de las características de cada uno, lo primero que deberíamos tener en cuenta es la síntesis. Porque entonces cuidamos nuestras energías, no nos agotamos. Siempre la síntesis tiene que estar ahí como una herramienta para ser instalada y aplicada. Después, el discernimiento, cuando empieza a funcionar acorde a lo que realmente nosotros ya estamos necesitando, uno de los beneficios que nos ofrece es la armonía o una cierta estabilidad. Si la forma en que nosotros estamos determinando el tratamiento de las situaciones, lo que genera en nosotros continuamente o lo que impone en nosotros, en el medio ambiente y en los demás, es desarmonía, entonces tenemos una muestra de que ese discernimiento no es el discernimiento que nosotros necesitamos. Quiere decir
que aquello que resulta de lo que creemos discernimiento en realidad no lo es. Es simplemente un juego de fuerzas más de la personalidad. La personalidad a veces no sabe que lo que está eligiendo y determinando, lo está eligiendo y determinando para que, más o menos conscientemente, un cierto provecho, en términos egoístas, se pueda revertir hacia ella. Entonces, el discernimiento de corte superior lo que hace es mostrarle al ser cómo pueden o cómo existen salidas, cómo existen soluciones para las situaciones sin que él sea el beneficiario y sí realmente que exista un beneficio para todo y para todos. Se empieza a instalar esto generalmente en la vida de esos seres. Cuando lo que eligen tiene que ver con el beneficio personal o simplemente un mero positivismo, la armonía no empieza a instalarse a partir de las elecciones. Y sí, cuando opera el discernimiento interno por la vía intuitiva, a partir de que él capta la salida por vía interna y la aplica, empieza a percibir cómo la armonía se instala, cómo la armonía empieza a hacerse palpable, cómo se armoniza la existencia a partir de las decisiones. Cuando el discernimiento es interno, las decisiones son una herramienta de instalación de la armonía. Entonces ahí tenemos un parámetro. ¿No tenemos tiempo para discernir? Está muy bien la pregunta, la reflexión. Dijo que por las condiciones en que vivimos y esta necesidad del eterno presente, las cosas ocurren de un modo que no tenemos tiempo ni para discernir. En realidad, eso es lo maravilloso del discernimiento, que cuando el discernimiento se limita a lo que está acumulado en nuestra conciencia, quiere decir a lo viejo, entonces existe una falta de sincronismo entre lo que nuestra conciencia tiene acumulado y puede usar para discernir y esto que realmente estamos necesitando. Por eso el discernimiento de corte superior, que es el discernimiento intuitivo, forma parte de lo que nuestra conciencia nos ofrece para que le demos un tratamiento actualizado a las situaciones. Entonces, media hora después, podría ser que nuestra conciencia nos pase otra información que revierta eso o lo desactive o lo complemente. Pero siempre que lo que nosotros estemos aplicando provenga de la conciencia intuitiva, eso es actualización y es eterno presente. El discernimiento superior forma parte de la expresión del eterno presente, de la vivencia del eterno presente. ¿Por qué? Porque no depende de la acumulación de experiencias pasadas. Que esto es lo que decíamos respecto al discernimiento, donde hay elementos positivos, hay elementos negativos y tenemos que aprender en ciertas etapas a determinar los negativos, a determinar los positivos, para llegar a esta otra etapa, donde ya no importa qué conceptos nosotros de modo positivo tenemos acumulados en nuestra conciencia izquierda, en nuestra mente racional. Entonces lo que importa ya es poder dar con las soluciones en base a lo que la voluntad interna esté ofreciendo. Y sobre todo, disponibilidad y entrega. Entregar. ¿Cuándo se llega a esta etapa? Cuando existe una verdadera convicción, cuando realmente estamos profundamente convencidos que ya nosotros no tenemos ninguna solución para dar. Mientras nosotros estamos en la ilusión de que tenemos soluciones para dar y que las soluciones las tenemos guardadas en el consciente izquierdo, entonces no vamos a trascender, no vamos a pasar de cierta etapa. Cuando uno entiende que ya todo lo que sabía lo aplicó y que para darle un tratamiento inédito y superior a las situaciones hay que ir por lo desconocido, entonces ahí cambia la situación. Muchas gracias.